Hola, hermanos de la Iglesia Manantial del Espíritu Santo. Les saluda el pastor Marcelo Castro desde acá, de Estados Unidos. Bueno, hace bastante rato que el Señor me estaba amonestando con respecto a preparar una serie de sermones con respecto a la mayordomía cristiana. Y el día de hoy vamos a traer una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para la Iglesia. Vamos a orar antes de poder comenzar, para pedir la dirección al Señor y que esta palabra pueda ser de bendición para cada una de sus vidas. Quiero pedirle que usted se ponga de pie, incline su rostro y me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor amado, esta predicación que pueda ser de bendición para su pueblo, Señor, para que pueda entender las verdades bíblicas, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, abra cada uno de sus corazones con disposición a oírla. Señor, y si esta palabra quiere corregir, que ellos también y cada uno de nosotros podamos tener esa humildad de poder aceptar la corrección, Señor. En el nombre de Jesucristo, y si esta palabra también pueda corregir algunos errores que podamos tener, Señor, que también seamos humildes para reconocerlos, Señor. En el nombre de Jesús, disipamos, Señor, toda tiniebla, toda obra contraria en este momento. Declaramos un momento santo, Señor, a través del cual tu palabra, Señor, es predicada a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque me permite una vez más poder llegar a la iglesia a través de este medio, de este video, ¿cierto?, de predicación. Bueno, orando al Señor para poder tratar de tener una serie de sermones y creo que cuando Dios quiere hablar a su pueblo, Él trata de una u otra manera. Y Él hace tiempo que estaba poniéndome en mi corazón una palabra que tengo que comenzar a enseñar en la iglesia. Y esta palabra va a tratar y vamos a mandar una serie de sermones con respecto a la mayordomía. Entender qué es lo que es la mayordomía y cuál es nuestro papel que nosotros jugamos como hijos de Dios. La verdad que es lamentable oír noticias desde Chile y saber que la iglesia no ha estado pasando buenos momentos económicos a raíz del poco compromiso que puedan tener algunos de los hermanos. Y saber que se está batallando bastante para poder juntar el dinero mínimo que se requiere para suplir las necesidades de la iglesia con respecto a los compromisos que se tienen. Sobre todo el compromiso que se tiene con ese lugar donde usted se está congregando. Doy gracias al Señor porque también, a pesar de que hay algunos hermanos que se han comprometido y se comprometieron para enviarnos una ofrenda misionera, y no lo han hecho, aún así Dios ha sido maravilloso y ha sido muy bueno con nosotros, porque el Señor, donde quiera que estemos, Él suple nuestras necesidades y ha tocado corazones de algunos hermanos que nos han bendecido y el Señor no ha permitido que nada nos falte. Pero también esto es una amonestación para la iglesia, porque cuando nosotros tomamos compromiso no lo hacemos con el hombre, sino que lo hacemos con el Señor. Vamos a titular el sermón del día de hoy, y hay algunos hermanos, yo creo que les va a llamar bastante la atención, así que pongan mucha atención. El sermón del día de hoy se titula ¿Diezmo o dádiva voluntaria? Es una pregunta. ¿Diezmo o dádiva voluntaria? Bien, este tema hemos hablado muchas ocasiones antes, pero el Señor me dice que es necesario reforzarlo. Aunque yo sé que este tema es una forma de incomodar a muchos en la iglesia, es necesario que hablemos. Ahora, ¿por qué debemos hablar de este tema? Si generalmente cuando nosotros hablamos de este tema, generalmente provocamos una sensación de rechazo o de incomodidad en los hermanos, y nosotros no queremos que esto suceda. Incluso yo creo que no queremos que se incomode, y queremos que se sienta bien, pero para que usted se sienta bien también tiene que entender las verdades bíblicas, y es mejor, ¿cierto?, sentirse que se sienta mal por un rato, pero que luego usted pueda entender lo que dice la palabra del Señor
y pueda volver sus caminos y sus pensamientos hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, pero para que se sienta mejor, la solución es que entienda lo que la Biblia dice con respecto a lo que nosotros damos y gastamos. Hay un autor norteamericano que se llama John MacArthur. Él es famoso porque escribió, ¿cierto?, o desarrolló una de las Biblias de estudio, la Biblia MacArthur, y una serie de libros. Es un hombre bastante reconocido y de mucha trayectoria en el cristianismo, y él tiene un libro que se denomina ¿A quién pertenece el dinero?, y que refleja una posición que tenemos nosotros como creyentes. Escúcheme bien y voy a citar textualmente lo que dice este libro. La credibilidad de nuestro cristianismo está en juego en cuanto a la forma de manejar nuestras finanzas. Debemos tomar, ¿cierto?, el dinero como una administración. Si usted está en su trabajo, por ejemplo, y su jefe le encargara una cierta cantidad de dinero para comprar cosas necesarias, e incluso le pusiera la confianza de que usted, si ve que hay alguna necesidad, pudiera incluso ocupar estos fondos para esa necesidad usando un criterio adecuado. Me imagino que tanto usted como yo, en esta situación, seríamos bastante cuidadosos de cómo gastar esos fondos, ¿cierto? Incluso teniendo la libertad de poder utilizar fondos extras, aún así los utilizaríamos tratando de tener bastante cuidado en cómo usarlo, porque sabemos que nuestro jefe, ¿cierto?, nos va a medir o seguramente va a hacer un análisis de lo que nosotros hicimos con ese gasto. Si usted tiene que darle cuentas a su empleador de manera bien rigurosa, ¿cuánto cree que más tendremos que dar cuentas al Señor con respecto a lo que Él nos ha encomendado para que administremos? Bien, ¿a quién cree usted que pertenece el dinero? Vamos a ver el texto base de nuestro sermón, y está en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, que dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vemos acá la inspiración hacia el profeta Ageo, vemos que el Señor está declarando de que todo le pertenece a Él. Esto nos pone en una posición de administradores solamente. Muchas veces hay una cierta soberbia u orgullo en cuanto a nuestra posición. Cuando obtenemos cosas, sabemos que nosotros somos los que trabajamos, pero tenemos que agradecer al Señor porque Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos provee el trabajo para que podamos desarrollarnos y poder tener esos ingresos. Por lo tanto, todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Ahora, Él también desea que nosotros podamos disfrutar de estos beneficios que nos da, pero también va a demandar responsabilidad. Hace un tiempo, en un diario norteamericano, en una columna, publicó un reconocido pastor llamado Henry Brinton, y publicó lo siguiente: los servicios de la iglesia deben ser gratis y deben estar disponibles para cualquiera que tenga una necesidad espiritual. Pero alguien tiene que pagar para el mantenimiento de las edificaciones, de las iglesias, las misiones y los salarios. Yo lo diría en algunos términos más entendibles, refiriéndome exactamente a lo que este predicador, este pastor, mencionó en esta columna. Alguien tiene que pagar el arriendo del local, cuando aplica pagar la luz, el agua, comprar las hojas, comprar las tintas y los materiales necesarios para que usted pueda recibir su lección cada día domingo. A usted quizás no ha visto esto, pero muchas veces hay recursos que usted no los ve a simple vista, pero que se están utilizando en beneficio de cada uno de nosotros. Alguien también tiene que costear la construcción de la iglesia. Alguien tiene que costear la compra de cuerdas de guitarra. Alguien tiene que costear los arreglos en equipamientos de amplificación, etc. Alguien tiene que pagar de alguna manera los gastos que genera la iglesia. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está siendo partícipe del pago de estos gastos? ¿O está dejando solamente que algunos se lleven esa responsabilidad? Si usted no está
siendo partícipe de estos gastos que genera la iglesia, déjeme decirle que usted frente al Señor tiene una posición de negligencia, como mayordomo de Dios. Existen 3 áreas en las cuales nosotros debemos que considerar cuando Dios nos provee económicamente. Estas 3 áreas de la mayordomía son las siguientes. Dios nos provee para poder suplir nuestras necesidades, primero. Eso quiere decir que cuando Dios nos provee, ¿cierto?, es lícito que podamos alimentarnos, que podamos vestirnos, ¿cierto? Y si podemos hacerlo también, quizás disfrutar de algunas cosas que queremos. Segundo principio es que cuando Dios nos provee, ¿cierto?, es para que nosotros podamos bendecir a los demás. Y ya aquí déjeme decirle que el número de cristianos es bastante reducido. Algunos se quedan solamente en el primer punto, de suplir las necesidades propias, a raíz del egoísmo que muchos tenemos. Pero Dios necesita que nosotros suplamos nuestras necesidades, que suplamos las necesidades de los hijos de Dios que están pasando alguna necesidad. Y tercero, y no menos importante, es que Dios, al proveernos recursos económicos, quiere que suplamos las necesidades del reino. Y esto involucra el compromiso con la obra de Dios a través de la iglesia local en la cual estemos asistiendo. Vamos a ver algunos argumentos básicos con respecto al diezmo. Y quiero que usted ponga mucha atención. Cuando nosotros hablamos de diezmo, nos remontamos necesariamente a las condiciones para los israelitas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, porque ellos deberían pagar varios diezmos. Si analizamos cuidadosamente nosotros el Antiguo Testamento, veremos que el diezmo tenía en verdad elementos de una dádiva voluntaria y requerida antes de la época de Moisés, como la tuvo también durante y después de la ley de Moisés. Ahora, si nosotros entendemos esta distinción especial, vamos a ver que hoy en día no se aplica un porcentaje fijo. Bien, ahora quizás muchos estarán sonriendo y diciendo, bueno, nos aplica un porcentaje fijo, ya no necesitamos dar el 10% de nuestros ingresos. Ahora, sin embargo, quiero mencionar algo importante. No quiero que usted piense si no hay un porcentaje fijo, entonces eso nos da la licencia y la libertad de decidir si doy o no. Mire lo que vamos a mencionar ahora. Sin embargo, que no haya un porcentaje fijo no nos exime de la responsabilidad de dar de manera frecuente y programada a la iglesia. O dicho en otras palabras, que no haya un porcentaje definido no significa que el dar sea voluntario. El autor de un libro que se llama Equilibrio en la vida cristiana, el doctor Carlos Ryrie, hace una observación que me gustó mucho. Dice en su libro, la gracia no hace que la dádiva sea voluntaria, más bien es un privilegio y responsabilidad de cada cristiano el dar para la obra de Dios. Muchos creemos que porque ahora estamos en la época del Nuevo Testamento, podemos decidir si damos o no. Pero realmente la gracia no elimina el dar y no hace que el dar sea voluntario, sino que es una responsabilidad y un deber de cada creyente el proveer para las necesidades del reino de Dios. Bien, vamos a ver el segundo punto con respecto a la dádiva en la era premosaica, o sea, antes de Moisés. Cuando el libro de Génesis se refiere a diezmo, no lo hace en una forma de mandamiento, sino se refiere a una forma de una ofrenda voluntaria. Vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 4, se registra el primer caso en la humanidad donde se hace una ofrenda a Dios. Aquí vamos a ver a dos hermanos, hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel. Ellos dieron ofrendas voluntarias, que involucraban cantidades, no involucraban cantidades que Dios hubiera fijado, sino que fue algo que nació de ellos. Pero sabemos que Dios consideró el corazón de ambos para ver si aceptaba o no la ofrenda. Y sabemos que solo aceptó la ofrenda de Abel, porque Caín
no tuvo un corazón con una predisposición de adoración. Y además porque Dios ya había de alguna manera dejado establecido de que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. O sea, Él había también indicado o había dado ciertas pautas para entender de que la ofrenda en el Antiguo Testamento, el diezmo en el Antiguo Testamento debía ser de animales, o la ofrenda en animales, en cuanto al holocausto. Santo es el Señor. Ahora vemos que el corazón de Abel agradó y él le ofreció la mejor ofrenda al Señor. En Génesis, en el capítulo 8, Noé quiso salir del arca luego del diluvio y ofreció un sacrificio voluntario a Dios. Y no lo hizo porque Dios se lo haya solicitado, sino lo hizo por una actitud de agradecimiento y de gratitud, por ser el elegido y por haber el Señor darle la oportunidad de poder haberse salvado él y su familia. Se da cuenta que la motivación con respecto a la ofrenda para Dios es una actitud que nace del corazón. El equivalente a diezmo, sin embargo, apareció por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 14, del versículo 17 al 20. Cuando Abraham volvió de una derrota que él había obtenido, ¿cierto? O mejor dicho, un triunfo que él había obtenido sobre Kedor Laomer y los reyes que estaban con él, dice que él se consideró a sí mismo y de manera voluntaria él ofreció a Melquisedec los diezmos de todos, luego de recibir la bendición del rey y sacerdote. Melquisedec es una prefigura de Cristo en el Antiguo Testamento porque él es rey y sacerdote. Y él dice que cuando Abraham regresó de la batalla, él le bendijo, pero no le pidió nada. Sin embargo, Abraham, por un agradecimiento al Señor, él decide entregar el diezmo de lo que había obtenido a Melquisedec como, ¿cierto?, como el representante de Dios en la tierra, absolutamente motivado por una muestra de gratitud y sin ninguna manera como una obligación. Vamos a ver otro caso de diezmo. Pero dice que en realidad este diezmo fue una especie totalmente diferente o una forma totalmente diferente a las cuales acabamos de ver. Porque en este caso se refiere a lo que dice Jacob en el libro de Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Aquí Jacob, escuche bien lo que dice. Esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta actitud no es la correcta porque él dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está poniendo una condición a Dios. En otras palabras, está tratando de sobornar a Dios. Hay un interés en querer dar a Dios, pero un interés en que Él pueda ser aún más bendecido. Y esa no es la forma que agrada a Dios. Siempre nuestra dádiva al Señor tiene que ser motivado por el amor que podamos tener y por la gratitud que podamos tener hacia el Señor. Vamos a tener un tercer punto. En el libro de Números, en el capítulo 18, versículos 25 al 30, y también lo podemos equiparar con lo que sale en Levítico, capítulo 27, versículo 30, explica cómo los levitas debían dar su diezmo. Dice, esa era la dádiva necesaria de los israelitas. Ellos recibían los diezmos de los israelitas. Recordemos que los levitas, ¿cierto?, no desarrollaban ninguna actividad que pudiera lucrarles o traerle ingresos. Ellos desarrollaban las labores sacerdotales exclusivas en beneficio del pueblo de Dios, tal como hoy en día muchos pastores, muchos siervos, muchos misioneros, ¿cierto?, desarrollan la obra de Dios, y si ellos viven de lo que el pueblo pueda entregar. Así también era en la época de los levitas, cuando ellos se dedicaban 100% a la obra de Dios. Dice, de esta manera los israelitas sustentaban a los sacerdotes, los que trabajaban en la obra de Dios a través de su pueblo. Y aún así, los levitas apartaban el diezmo de los diezmos. O sea, aún así,
los levitas tampoco estaban exentos de entregar el diezmo al Señor. Ellos entregaban el diezmo de los diezmos. Ahora los israelitas no solamente daban el diezmo de los animales y los productos agrícolas, sino también daban un segundo y tercer diezmo. Y quiero que ponga mucha atención porque vamos a llegar a un porcentaje en total que ellos daban para el Señor. El segundo se menciona en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 10 al 11, y en el versículo 17 y 18, y era un diezmo anual. Con esto, ellos apoyaban las festividades religiosas en el cual se exaltaba el nombre del Señor. Los israelitas tenían muchas fiestas de celebración hacia Dios, donde se exaltaba el nombre de Jehová. Y para eso se requerían recursos, y los israelitas también tenían que cumplir con sus obligaciones de diezmo en este sentido. El tercer diezmo se ubica en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29. Y se menciona que había que entregar un diezmo cada 3 años. ¿Y sabe para qué lo que era? Esto era para saciar las necesidades de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Dice, estas tributaciones no eran voluntarias y Dios las había establecido. Así que a los judíos se les exigía que proporcionaran un diezmo a los levitas, un diezmo para las festividades religiosas, un diezmo para los pobres, impuestos sobre la participación de las utilidades. ¿Qué significaba esto? Ellos, cuando cosechaban la tierra, tenían que dejar sin cosechar las esquinas de los campos. Imagínense que Dios pensaba absolutamente en todo. Esto era para sustentar a los pobres y a las viudas y a los que tuvieran necesidad dentro del pueblo. O sea, Dios se encargaba de que la dádiva de los israelitos también pudiera suplir las necesidades, no solamente religiosas, sino también las propias necesidades de ellos. Y también había un reposo cada 7 años de la tierra y el impuesto para el templo. Si nosotros sumamos todo esto, nos da mucho más que un 10%. La verdad es que haciendo todas estas consideraciones de las leyes con respecto a la dádiva y a los diezmos que tenían que apartar los israelitas, esto alcanzaría cerca del 25% de sus ingresos anuales. 25%. Bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que solamente se refiere a un 10%. Bien, yo creo que ya está sorprendido de cuán dadivosos tenían que ser los israelitas. Vaya que nos llevan bastante ventaja. Vamos a un cuarto punto y es el que nos interesa, porque es con el cual vamos a concluir. Dice la dádiva en el Nuevo Testamento. Bien, si queremos agradar a Dios con nuestra dádiva, debemos darle al Señor lo mejor y lo primero, y además tenemos que ponerlo primero en nuestra lista. Muchos de nosotros quizás, ¿cierto?, pone cualquier cosa antes de la prioridad de Dios. Su lista de prioridades al recibir sus ingresos debe ser Dios, y después viene sus cuentas, pago de luz, pago del agua, dividendo, arriendo, ¿cierto?, cuentas personales de tiendas, etcétera, etcétera. Pero muchos, por el contrario, su lista no ha entendido las prioridades que Dios quiere que tengamos. La lista de ellos probablemente sea suplir nuestras necesidades, ¿cierto? Ropa, comida, tiendas, y si es que sobra, ponemos a Dios al final de la lista, y si no nos sobra, simplemente lo excluimos de la lista. Es triste hablar esto, pero es una realidad en el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Obviamente, si nosotros llevamos estos tiempos presentes, se refiere a nuestros ingresos en dinero. Muchos dicen, sí, pero que antes los israelitas daban ganado o daban el producto de la tierra. Por supuesto que eso tiene que ser así. Antes no existía el dinero, pero hoy en día lo que nosotros recibimos es dinero. Por lo tanto, nuestra dádiva debe ser necesariamente en dinero. Así que
es una excusa cuando decimos, no, que antes lo hacían de esta manera, ahora no lo podemos hacer así. Eso es una mentira del diablo. Ahora, hoy en día, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestro dinero que recibimos. Sin embargo, a Dios le importa más la actitud del corazón en la dádiva. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, que es la clave para la dádiva en el Nuevo Testamento. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es lo que llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Si no, pregúntenos al agricultor. Si el agricultor siembra medio campo, él no va a esperar cosechar un campo completo. De la misma manera, si usted está sembrando escasamente en el reino de Dios, no espere que Dios supla todas sus necesidades o que Dios lo bendiga abundantemente en lo material se refiere. No va a ser así. La verdad que hoy en día nosotros raramente vemos a iglesias tan dadivosas como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una motivación y una lealtad al Señor, una reverencia absoluta, y ellos cumplían aun cuando se trataba de algo que era establecido por ley, pero ellos lo hacían con gratitud. Más bien, hoy en día nosotros esperamos más que nada recibir. Y si no, observe cuando hay algo gratuito. Si usted, vamos a dar un ejemplo, si nosotros ofreciéramos una cena gratis en la iglesia, téngalo por seguro que van a llegar todos. E incluso llegarían familiares y algunos invitados especiales. Pero si usted lo hiciera de manera diferente e invitara a una cena pero que tuviera un costo, lo más probable es que la lista bajaría de manera notable. Ya no llegarían toda la iglesia, menos llegarían ciertos invitados y familias. Porque nos gusta cuando recibimos, cuando nosotros sin tener que dar nada somos beneficiarios de algo. Ahora, podríamos hacernos la siguiente pregunta con respecto al diezmo. ¿El Nuevo Testamento enseña el mismo patrón de dádiva que acabamos de ver en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. Todavía hay dos clases de dádivas, la que es necesaria y la voluntaria. Y el Nuevo Testamento tiene un paralelismo, hace una comparación entre las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vemos que en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, Jesús está enseñando a través de la parábola del fariseo y el publicano. Y él está haciendo referencia al pago de los diezmos. Jesús en esta parábola no está elogiando ni está condenando el concepto del diezmo. Simplemente él está mencionando de qué se hace. Sin embargo, su propósito principal fue el de ilustrar el concepto de la justicia propia. Uno lo hacía, ¿cierto?, de manera agradable y otro lo estaba haciendo por ser visto y de una manera de justificarse a sí mismo. También quiero recalcar que el que usted entregue su ofrenda, ¿cierto?, o lo que usted haya decidido dar como dádiva, tampoco le asegura que va a tener el favor de Dios. Porque usted tiene que hacerlo con un corazón dispuesto. Muchos lo dan para ser reconocidos, para aparecer en la lista de ingresos de la iglesia, ¿cierto?, para que puedan ser nombrados, pero no lo hacen con un corazón realmente motivado. Bien, debemos decir que en el Nuevo Testamento hay varias referencias al diezmo, pero no en un sentido de obligatoriedad. Bien, algunos acá probablemente se estén contentando de que no es obligatorio. Esto nos permite deducir que no debemos centrarnos en un 10% de nuestros ingresos. Ahora, ¿esto significa que debemos tomar la dádiva como una decisión personal o voluntaria? De ninguna manera. Es nuestro deber y debemos hacerlo como nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, del versículo 6 al 7. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, concluyendo, usted se está haciendo la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuánto debemos dar entonces? Le recomiendo que olvidemos el 10%. Salgámonos de la brecha del 10%. Bien, a lo mejor muchos de ustedes ahora estarán tomando una sonrisa, ¿cierto? Pero les propongo que consideremos lo que daban los israelitas, que es cerca del 25%. Bien, no nos centremos en el 10%. ¿Qué le parece que demos el 11, el 12, el 13, quizá el 15%? Y si alguien puede imitar a los israelitas, dar hasta el 25%. ¿Le parece raro esto, cierto? Probablemente no fue lo primero que pensó su corazón. Cuando dijimos salgamos de la brecha del 10%, seguramente usted pensó inmediatamente, y esto refleja la actitud de su corazón. Cuando dijimos salir de la brecha del 10%, seguramente usted pensó, entonces no estoy obligado a dar el 10%, puedo dar menos. Pero yo le hago la siguiente pregunta: si no estamos obligados a dar el 10%, ¿por qué no nos ponemos en la brecha de dar más? ¿Se da cuenta que siempre tratamos de acomodar la palabra a lo que nos sintamos cómodos? Bueno, esto es una triste realidad, pero que es así. Pero recuerde que la cantidad que nosotros retenemos para nosotros mismos muestra la medida en que amamos al Señor. Y lo que damos a la iglesia y para su obra es un indicador de cuánto amamos la obra de Dios y cuánto amamos al Señor. Sabemos que al Señor no le tenemos que dar nada porque Él es dueño de todo. Sin embargo, la iglesia de Dios es para beneficio de nosotros mismos como hijos de Dios. Cuando usted va a la iglesia, solamente recibe bendiciones de parte de Dios. Dios lo perdona de sus pecados. Dios lo toca con su presencia maravillosa. Dios está dispuesto a hacer muchas cosas por nosotros, pero a veces nosotros tanto que cuestionamos el tener que dar para su obra. Yo sé que quizás muchos hoy en día no han considerado esto, pero quiero decirle que cuando nosotros manejamos de cierto grado las finanzas, esto nos sirve como un indicador de qué tipo de cristianos somos. Los cristianos que están dispuestos a entregar para la obra de Dios de manera generosa son cristianos que realmente aman la obra de Dios porque quieren que esta obra continúe y que se expanda, porque el reino de Dios debe expandirse. Están pensando en que tienen que abrirse a otras iglesias, en que tienen que nacer nuevos pastores, en que tienen que salir ministros para que muchas personas, así como usted oyó el Evangelio, puedan también oír el mensaje del Señor. Pero lamentablemente no todos tienen el compromiso, solamente tienen una actitud de egoísmo, de ir a la iglesia, de saciarse espiritualmente, de pedirle al Señor que perdone sus pecados, y al momento de pasar la ofrenda, al momento de pedir sus dádivas para los beneficios de la iglesia, nadie lo hace. Es lamentable, pero déjeme decirle que si usted no ha tomado en serio la dádiva para la obra de Dios, hay una área que usted tiene que madurar, y usted no ha alcanzado una plenitud en el Evangelio ni en la vida cristiana. Bueno, ya para terminar, quiero informar que hace unas semanas atrás estuve hablando con nuestro pastor Luis, quien de muy buena voluntad, por supuesto, había decidido que los sobres con las ofrendas o los diezmos o las dádivas, como usted quiera llamarle, no tuvieran nombre. Sin embargo, yo tuve que hacer una corrección al respecto porque la Iglesia Manantial del Espíritu Santo es una iglesia que tiene personalidad jurídica de derecho público y como tal está obligada a llevar una cuenta de sus ingresos de manera ordenada en un libro contable. Esto hace necesario que las ofrendas que vengan a través de sobres deban llevar necesariamente el nombre, no para
informar públicamente, ¿cierto?, los ingresos a la iglesia de cada uno de ustedes. Por el contrario, eso se resguarda en privacidad, pero sí para que esos ingresos sean reflejados, ¿cierto?, en el libro de contabilidad de la iglesia. Así que yo supongo que ya el pastor Luis les ha informado que los sobres que usted entregue para la iglesia deben venir claramente con su nombre para poder llevar el registro de los mismos. Bueno, espero que esta predicación haya sido de bendición para ustedes y aclarando, ¿cierto?, de que y concluyendo de que el diezmo no es algo obligatorio para nosotros en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no nos da licencia para pensar de que la dádiva es voluntaria. La dádiva no es voluntaria, porque esto depende la obra de Dios. Si usted y yo no damos, simplemente la obra de Dios no puede continuar. Por lo tanto, es una obligación como hijos de Dios y también una responsabilidad como hijos del Señor. Pero recordemos que si nosotros sembramos abundantemente, también vamos a segar abundantemente. Pero si sembramos escasamente, escasamente vamos a cosechar. Hay muchos hijos de Dios que yo he visto que les falta dinero, que se andan quejando de que no les alcanza hasta fin de mes. Pregúntese, ¿cómo está haciendo usted? ¿Cómo se está comportando usted en la dádiva hacia la iglesia? He visto también personas que no tienen muchos ingresos, sin embargo, me ha sorprendido mucho la manera en que ellos están dispuestos a entregar más de lo que ellos pueden dar y sin embargo Dios nunca permite que les falte. Y que podamos entender de que para que siga la obra del Señor es necesario que nosotros nos comprometamos con ella, con nuestros ingresos. Amén. El Señor los bendiga. Me despido con un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Les extraño en el Señor. Doy gracias al Señor porque ya hemos podido terminar nuestro semestre y lo terminamos de manera exitosa. Pasamos todos los ramos junto a la pastora. Pudimos aprobar todas las asignaturas con buena nota. Así que ya estamos en un periodo en donde me permite poder preparar más sermones y poder estar en contacto de manera más frecuente con ustedes. Así que los dejo, Iglesia Manantial del Espíritu Santo. Espero que consideren esto, que hagan un compromiso, no con el pastor, no con la iglesia, sino con el Señor mismo, para que podamos ser bendecidos y podamos ser prosperados en todas las cosas. Amén. Y como decimos, ¿cierto?, la Iglesia Manantial del Espíritu Santo, y que el Señor nos bendiga. Amén.